Ya. Entonces, hoy en la sesión 8 vamos a completar el do file que nos faltó la semana anterior. Nos faltan unas cuantas líneas nomás. Acabamos eso y de ahí les paso un nuevo do file. Nos abramos el do file de la clase anterior, que es este, y nos quedamos, si no mal recuerdo, en acá, donde dice tab grupos. Ahí nos quedamos. Entonces voy a poner acá un separador y voy a correr desde. Bueno, voy a correr eso para decirle que estoy en el directorio donde está mi base de datos. Y voy a correr desde acá, porque acá he abierto la base de datos, ¿no? Entonces corro hasta acá y ya, sigamos. El comando tab ya lo habíamos utilizado antes para hacer el tab. Lo que hace es simplemente tablas de frecuencia. Pongo tab de esta variable y me dice que 1356 veces o 1356 observaciones tienen en esa variable esta categoría reducida. Y 1256 observaciones en esa variable tienen esa categoría de amplia. Y lo puedo hacer con varias variables. Acá con la variable P39 me dice que 44 observaciones tienen la categoría mayorista, 2303 la categoría minorista y 265 la categoría mixta. Y así. Y este, por ejemplo, me dice, bueno, ese no existe en la base de datos, ¿no? Vamos a ponerle acá, vamos a borrar este porque la variable no existe. Y resulta que a veces hay observaciones, o hay variables, perdón, donde va a haber datos perdidos. Busquemos una variable donde hay datos perdidos. Por ejemplo, esta variable P312, vamos a hacerle un tabulate, P312. Tabulate de P312. P312. Esta variable me dice, hay 1723 observaciones donde la categoría es sí. ¿Cuál es la pregunta? Si está inscrito en la SUNARP. No sé, si el mercado está inscrito en la SUNARP. Y hay 117 observaciones que responden que no tienen registro de propiedad en la SUNARP, en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Pero, a ojo de buen cubero, me doy cuenta que acá me suman que hay 1840 observaciones, pero yo sé que mi base de datos tiene 2612 observaciones. Entonces acá me está contando solamente aquellas respuestas válidas donde responden sí y no. Pero si yo quiero saber también cuántas dicen, cuántos son missings, cuántos son valores perdidos, entonces voy a hacer tab de esa variable y le voy a poner coma missing o simplemente m. Ese m se refiere a missing. Y cuando corro eso, la tablita, que antes solo tenía respuestas sí y no, ahora también tiene esta categoría que es valor perdido. Entonces hay 772 observaciones que tienen valor perdido en esa variable sobre el registro de propiedad. Entonces, para eso sirve. Entonces, este tab sirve para esa tabla de frecuencias. Pero en la siguiente línea he puesto un tab que tiene dos variables. ¿Qué va a hacer eso? Resulta que esas tablitas que hemos visto pueden ser de one way, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero también puede haber tablitas, tabulaciones, two way. ¿Eso qué es? Son tablitas de doble entrada. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Vamos a solamente poner eso. Una tablita de doble entrada donde en un eje o en un eje esté la variable P39 y en otro eje donde esté grupo accounts. Corro y acá está. En este lado, en las filas, está la variable P39 y en las columnas está la variable grupo cons.
Entonces, doble entrada porque en los dos ejes aparecen variables, ¿no? En este que era el tab one way, solamente en un eje hay una variable. En el otro eje ya no hay variables. Acá hay una variable, acá otra variable. Por eso, two way, doble entrada. ¿Y cómo se lee esto? De la siguiente forma. Acá, 11 mercados son mayoristas y a la vez tienen un área reducida. 13 mercados son mayoristas y a la vez, y estos 33 son mayoristas y tienen área amplia. 1280 son minoristas y tienen área reducida. Estos 1023 son minoristas y tienen área amplia. Estos 65 son mixtos y tienen área reducida. Estos 200 son mixtos y tienen área amplia. Entonces, para eso sirve el tabulate to weight, ¿no? De doble entrada. Y resulta que, a diferencia de esa tabla anterior, acá solamente me dan las frecuencias, cuántas veces se repite, cuántas veces la observación cumple con esas condiciones, pero no me da el porcentaje. Acá en la tablita One Way me daba el porcentaje, ¿no? Me decía, son 1723 observaciones que representa el 65,96%. Son 117 observaciones que representan el 4,48%. Pero acá no, solamente me da el numerito, la frecuencia, pero no me da el porcentaje. Si yo le quiero aumentar la información sobre el porcentaje, le voy a aumentar al final col o raw. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver eh, cuál es. El do file es el mismo de la clase anterior. El mismo, el mismo. Estamos terminando la nomás. Si no lo tiene, vamos a pasarla por acá, ¿ya? Pero es la misma en la clase anterior. Bien, sigamos. Entonces, veamos cómo sería el tab grupo accounts con coma col. ¿Qué significa coma col? Que saque las frecuencias, que saque los porcentajes, perdón, en cada columna. Entonces veo esa tablita y me está diciendo, leamos, ¿cómo se lee esto? Me dice, acá hay 11 observaciones que a la vez son mayoristas y tienen área reducida. Estos 11 representan el 0,81 de los que están en área reducida. Ok, volvamos a explicar. Entonces, el 0,81, el 0,81% de los que son área reducida son mayoristas. El 94,40% de los de área reducida son minoristas. El 4,79% de los que son área reducida son mixtos. Acá. El 2,63% de los que son área amplia también son mayoristas. El 81,45% de los que son área amplia son minoristas. Y el 15,92% de los que son área amplia también son área mixta, ¿no? Y se dan cuenta, si sumo este 0,81, 94,40 y 4,79 me da 100. Y acá 2,63 más 81,45 más, 40, más 15,92 suma 100. Pues lo que me está sacando es porcentaje según columnas, ¿no? Toda esta columna suma 100%, toda esta columna suma 100%. ¿No? Eso es porque acá le he puesto coma col. Pero yo también puedo hacerlo en el otro sentido. Y acá pongo raw. Y veamos qué sucede. Acá ya no se va a leer por columnas, sino por filas. Por ejemplo, acá, el 25% de los mayoristas tienen área reducida. El 75% de los mayoristas tiene área amplia. El 55,58% de los minoristas tiene área reducida. El 44,42% de los minoristas tienen área amplia.
el 24,53% de los mixtos tienen área reducida y el 75,47% de los mixtos tiene área amplia. Si sumo 25 más 75, 100%. Sumo estos dos, 100%. Sumo estos dos, 100%, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre poner col y entre poner Raúl. Uno saca los porcentajes por columnas y otros porcentajes por filas. Y ya está. Pregunta, chicos. Lo borramos. Bueno, entonces, este que era tab son tabulate, ¿no? Yo pongo G, tab, se refiere a tabulate. Pero ese tabulate tiene un primo que se llama table. El comando table también es una tabla donde se puede hacer, donde se puede poner las frecuencias, los porcentajes, pero es más versátil porque también puedo poner más cosas, como desviación estándar, eh, el valor máximo, mínimo, la media, los percentiles, el rango intercuartil. Es un poquito más flexible. Entonces yo quiero hacer una tablita sobre la variable grupo account. Puedo ponerle y decirle, ponme la media, pero también ponme la media sobre esa variable, pero separado por esto. ¿Cómo así? A ver, corremos. Y acá me dice, te estoy haciendo un tabulate, perdón, una tabla de esta variable grupo accounts. Eh, uy, eso está mal. Dame un segundo. Vamos a corregir. Este debió ser sumaris. Ya. Lo confundí con el sumaris. Ya, de vuelta. Este. Ya, voy a volver a explicar este porque lo confundí con el table summarize. Con el tabulate summarize, perdón. Este table dice lo siguiente. Sácame la media de esta variable P362, pero considerando que hay grupos en esta variable. Entonces lo que va a hacer es agarrar esta variable, separar mi base de datos según las categorías que hay en esta variable, y para cada una de las categorías me va a sacar la media de esta variable. De vuelta, medio confuso, ¿no? Pero yo sé que grupo accounts tiene dos categorías, categoría reducida y categoría amplia. Entonces lo que va a hacer es separar mi base de datos en dos. Uno, un grupo donde van a estar los de categoría reducida y otro grupo donde van a estar los de categoría amplia. Solamente para los que están en categoría reducida va a sacar la media de la variable P362. Y para el otro grupo, que solamente era amplia, va a sacar la media de la variable P362. ¿Qué era P362? Vamos a ver. P362. P362. Número de puestos. Entonces, ¿cómo leo esto? Esta tablita sería solo considerando a los que tienen área reducida, el promedio de puestos para ese grupo es 40,57. Solo considerando a los que tienen área amplia, yo sé que la media de ese grupo en cantidad de puestos es 174. Otra forma de leer. En promedio, los que tienen área reducida tienen 40,57 puestos en funcionamiento. En promedio, los que tienen área amplia tienen dentro de ese mercado 174,14 puestos en funcionamiento. A eso se refiere.
Y este comando es bastante versátil y eso es lo que voy a mostrarles acá. En este comando, en la línea 221, también está separando según grupo a cons, entonces seguro me va a separar en reducido y amplia, pero va a sacar más información. Va a sacar, por ejemplo, la media de la variable P362, va a sacar la media de la variable P36, P321, va a sacar la desviación estándar de la variable P321 y va a sacar el rango intercuartil de la variable P322. Bueno, corro y la tablita va a ser un poquito más grande, ¿no? Entonces, solo considerando a los que tienen área reducida, la media de la cantidad de puestos es 40,57. La media del área construida, creo que es esto, es 677. La desviación estándar de esa variable, 1043. El rango intercuartil, 35. Esto solamente es válido para las observaciones que tienen área reducida. Y estas son para los que tienen área amplia. Y eso es bastante interesante porque ustedes pueden crear tablitas mucho más complejas. Cuando hacían su summaries tenía muy pocas estadísticas descriptivas. Pero si utilizan esta forma de hacer tablitas, pueden agregar más cosas. Entonces, ahí voy. ¿Dónde veo la lista de cosas o de estadísticos descriptivos que puedo utilizar? Acá. Puedo sacar frecuencia, media, desviación estándar, el error estándar en la media, el error estándar en la media sacado con una distribución binomial, el error estándar sacado con una Poisson, la suma de valores, la suma de valores de la fila, contar cuántos valores no son valores perdidos, la cantidad de observaciones, el máximo, el mínimo, la media, todos los percentiles, el rango intercuartil. ¿No? Todo eso se puede utilizar dentro de este content. Listo. Veamos el siguiente. Dice table P29, grupo accounts, y coma C, que es content, esa es la abreviación de content, media de la variable P362. Ahora esto está mucho más complejo. ¿Qué está haciendo? Lo primero que está haciendo es una tabla de doble entrada. A este lado está P39, que es eh, la variable de tipo de mercado. En este eje está si el grupo, si el área construida es reducida o amplia. Cuando hacía solamente table, acá me ponía la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces se repetía? ¿Cuántos tenían área reducida y a la vez eran mayoristas? Acá me podía cuántos eran mayoristas y tenían área amplia, ¿no? Pero acá yo le he puesto, no quiero que me pongas esa frecuencia, sino que quiero que me pongas la media de la variable P362. Y nosotros sabemos que P362 es el número de puestos, ¿no? Entonces, ¿cómo leo esta tabla? Sería, eh, los mercados mayoristas y que tienen área reducida, en promedio tienen 58,36 puestos en funcionamiento. Los mercados que son mayoristas y tienen área amplia, en promedio tienen 243 puestos en funcionamiento. Los mercados minoristas que tienen área reducida, en promedio tienen 37,768 puestos en funcionamiento. Los mercados minoristas que tienen área amplia, en promedio tienen 149,24 puestos en funcionamiento. Y así, ¿no? Para eso sirve esa tablita, para hacer ese tipo de cruce de información. Ujú. ¿Qué más? Esto es con media. Acá también podría hacerlo con la mediana. He puesto mediana. Acá sería. Los mercados que son mayoristas y tienen área reducida, tienen una media de los puestos, de la cantidad de puestos de 36. Los mercados que son mayoristas y tienen área amplia tienen una mediana de puestos en funcionamiento de 150. Pues la media, eso son las medianas. Pero igual puedo complejizar más esto. No solamente quiero saber
la media y la mediana, sino quiero saber la desviación estándar, el rango intercuartil. Entonces acá le pongo media de esta variable, media de esta variable, desviación estándar de esta variable, rango intercuartil de esta variable. Corro, y ahora tengo una tabla más grande, ¿no? Entonces, estos cuatro datos de acá, 58.36, 979, 1208 y 44, son los estadísticos que le he pedido que haga acá, válidos para los mercados que son mayoristas y que tienen área reducida. Ujú. A ver, veamos acá al final. Entonces, los mercados mixtos que tienen área amplia tienen en promedio 290.125 puestos en funcionamiento. ¿Mm? P36, P32, 1. Acá. En promedio, los mercados mixtos que tienen área amplia, en promedio, tienen un área de 9.835.165. Los mercados que son mixtos y tienen área amplia, tienen una desviación estándar en su variable área del mercado de 21.211. Los mercados que son mixtos y a la vez tienen área amplia, su rango intercuartil de la variable cantidad, perdón, área del mercado es 270. Así se lee esto. No son tablitas más complejas que a veces son necesarias construir, sobre todo cuando por ejemplo, si ustedes quieren hacer anemia que afecta a diferentes grupos poblacionales, pero también quiero diferenciar por género, ¿no? O sea, quiero diferenciar la anemia en género y en edad. Entonces tendría doble entrada, ¿no? Acá pondría, en esta columna pongo género, masculino, femenino. Y en el otro pongo rangos de edad, de 0 a 5 años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años. Entonces tengo doble entrada y en cada uno de los conjuntos de datos pongo información sobre la anemia para esos grupos, ¿no? Entonces en esos casos es interesante y necesario utilizar ese tipo de tablitas. Preguntas, chicos. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver los comandos substring, destring y toString. Aunque ya hemos visto algunos de ellos, el que más me interesa es este, substring. Es un subcomando. Ok, entonces, la variable ubigeo va a ser una variable que va a aparecer mucho en sus trabajos e investigaciones, porque es un identificador habitual que te da información sobre el código del departamento, el código de la provincia y el código del distrito. Entonces, yo tengo acá el código de departamento, código de provincia, código de distrito. Si yo los junto en una sola variable, me va a dar el ubigeo. Entonces, voy a correr esto. Acá le estoy diciendo, júntame estas variables y como son string, lo que va a hacer es la va a juntar como si fuera una palabra, ¿no? Corro y acá al final me crea una variable que se llama ubigeo. Esa variable ubigeo aparece inclusive en el DNI de cada uno de ustedes, en el DNI de cada uno. Hay una parte donde dice ubigeo, ¿no? Nacimiento, fecha y ubigeo, y ahí les aparece. Entonces, el ubigeo tiene 6 dígitos. Los dos primeros dígitos refieren al departamento, los dos siguientes a la provincia y los dos últimos al distrito. Y esta variable les va a aparecer así, tal como está acá, en la ENAU, en la ENDES, en todas las encuestas que son sobre Perú. Y eh, ustedes la van a tener que separar en códigos para el departamento, para la provincia y para el distrito.
Descargan la endes y tienen esta variable. Y les piden extraer, subtraer el código del departamento. ¿Cómo lo voy a hacer? Veamos. Voy a decir, generan una variable que se llame identificador del departamento, IDD, y esa variable va a ser igual a subtraer una parte, substring, subtraer una parte de la variable ubigeo. ¿Qué parte? Le voy a decir, párate en el elemento 1 de esa variable y desde ahí selecciona o sustrae dos elementos. ¿Qué quiere decir? Veamos. A ver, vamos a ver este valor de ubigeo de observación 1. Dice, es 0, 3, 0, 1, 0, 1. ¿No? Este es, este, este valor del ubigeo 0, 3, 0, 1, 0, 1. Pero lo que le estoy diciendo con este comando subtraer, estoy diciéndole, párate en el casillero 1, en este casillero, párate en este casillero 1 y desde ahí subtráeme dos elementos, es decir, este y el siguiente, 2. Pues me va a sacar 0, 3. Veamos si funciona. Corro y sí, me ha sacado, me ha sustraído 0, 3, 0, 3, 0, 3. Acá 12, acá 0, 2, 0, 8, 21, 0, 9, 24, ¿no? Entonces, para eso sirve este subcomando subtraer. ¿Se dan cuenta que me ha funcionado subtraer con el gen? Es uno de los pocos, pero muy pocos comandos que sirven con el gen. Uno de los pocos subcomandos que corren con el gen. Usualmente se debería correr con el gen, ¿no? Pero es una excepción. Luego, si quiero sustraer el identificador de la provincia, yo les dije que el identificador de la provincia era estos dos elementos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el código? Le voy a decir. La variable id provincia va a ser parte que voy a subtraer de la variable ubigeo. Pero me voy a parar en el elemento 3. Este es el elemento 1, 2, 3. Me paro en el elemento 3 y desde ahí selecciono o sustraigo dos elementos, es decir, este y este. Y a ver, corro para ver si funciona. Y sí, acá me sacó el 0, 1, 0, 1. Acá me debió sacar el 0,7, me sacó el 0,7. Acá me debió sacar 0,3, este 0,3. Y lo mismo con el ID de distrito. En el ID del distrito, yo sé que estos dos elementos, los dos últimos, se refieren al distrito. Entonces le debería decir que la variable IDDIS es parte que voy a sustraer de la variable ubigeo. Me voy a parar en 1, 2, 3, 4, 5. Me paro en ese quinto elemento y cojo 2, es decir, este mismo y el siguiente. Me va a coger 0, 1. Corro y acá está, 0, 1. Acá en este me debía sacar el 0, 2, 0, 2. Acá me debía sustraer los dos últimos, 0, 5, 0, 5. Entonces, esa es la forma de extraer partes de una variable text. Ya está. Preguntas, chicos, hasta ahí. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hicimos Excel había una función que se llamaba largo? La función largo servía para preguntarle a,
a Excel, la función largo en Excel decía, este casillero, ¿cuántos, o esta palabra, cuántos espacios ocupa, ¿no? Acá me diría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios ocupa esta palabra. Un equivalente en Stata es este subcomando string-length, ¿no? Que sería la extensión del texto. Estoy diciendo, en la variable x, ponme la extensión o cuánto espacio ocupa esta palabra o esta variable idedis. Y yo sé que idedis siempre va a ocupar dos elementos, ¿no? Dos elementos, dos elementos, dos elementos. Entonces acá me aparece todos, 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 todos. ¿Puedo hacer lo mismo con otra variable? Veamos. Voy a decir, genérame una variable x1 que sea el largo de la variable nombre mercado. Corro y abro mi base de datos. Voy a ver esa variable y acá está. En este caso, hay algunos más largos que otros. ¿Por qué? Vamos a poner acá. Voy a abrir solamente estas dos. Esta es la variable nombre de mercado y esta es la extensión de esa variable. Esta variable de mercado es la victoria. Si yo cuento, incluyendo el espacio, debería haber 19. El espacio en blanco, ¿no? Si cuento los espacios en blanco, debería haber 19 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 19 elementos. ¿Hay nombres más cortos? Sí. Veamos. Por ejemplo, el Palomar. Solo tiene 10 elementos, incluyendo el espacio acá. Pero hay otros sumamente largos, ¿no? Por ejemplo, Mercadillo de la Asociación de Productores Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 76 elementos, incluyendo los espacios en blanco. Y este comandito va a ser muy importante cuando ustedes tengan bases administrativas. Por ejemplo, esta es una base administrativa porque tiene nombres de mercados. Yo necesito saber el tamaño del nombre para quizás resumirlo, ¿no? Si quiero hacer un informe, poner todos los nombres sería un lío. Mejor podría resumir los nombres, ¿no? Acá en lugar de Mercado de la Victoria, lo dejo con la Victoria. Acá en Mercado de Central, solo Central. Entonces, para hacer eso, tengo que identificar cuáles son muy largos, como y ver la forma en las cuales lo simplifico, ¿no? Eso. Mm, Acá hay algunas cositas que no voy a entrar a detalle, pero tienen que ver con lo siguiente. Cuando los encuestadores levantan información, a veces se equivocan al momento de digitar. Por ejemplo, la ENAU tiene como 36.000 observaciones y debe haber como 2.000 o 3.000 encuestadores al año que van casa en casa levantando información, y estos encuestadores llevan su material a la central del INEI, y en el INEI hay personas que digitan la información levantada y lo ponen en la computadora. Pero hay algunos de ellos que seguro escriben mal, algunos le ponen tilde a palabras que no debería tener tilde, le ponen algún simbolito raro, en lugar de poner en mayúscula lo ponen en minúscula. Esas cositas se pueden solucionar, por ejemplo, acá. Acá le estoy diciendo que si encuentra que en la variable mercado, en la variable nombre de mercado, aparecen símbolos como A con tilde, lo cambie con A sin tilde, ¿no? Y así, este subcomandito subinst sirve para eso. No le vamos a dar mucha bola porque, eh, porque no se utiliza mucho, solamente los que trabajan con encuestas administrativas o datos administrativos eh, es necesario, ¿no? Entonces ustedes imaginen que trabajen en la RENIEC y les manden una base de datos con todos los nombres de los peruanos.
Entonces van a haber errores seguro por ahí, ¿no? Algún error de una tilde, algunos nombres pueden estar mal escritos, tienen que corregir. Este comandito subint es de mucha ayuda para esos casos. Pregunta, chicos. Ok, chicos. Entonces, por fin hemos terminado este do file. De verdad, no pensé demorarme tantas clases en este solo do file. Denme 5 minutos, 6 minutos, para pasarles el nuevo do file. Bien. Entonces, hacemos una pausa de 6 minutos mientras les voy pasando el nuevo do file.
Ok, continuamos, chicos. Entonces, les pasé por el chat y también por correo varios archivos. En particular, les mandé un do file y algunas bases de datos. Entonces, empecemos a explorar qué cosa hay ahí. Como siempre, limpio la memoria de Stata y le digo que voy a trabajar en esta carpeta. En esa carpeta está mi base de datos, ¿no? Entonces, a lo largo de esto, vamos a aplicar algunos comandos, como es preserve, collapse, preserve, restore, collapse, save, export, erase, algunos de los que vamos a utilizar. Primero lo que hacemos es abrir la base de datos, esta que se llama Hogar 1 subguión 2018, que en realidad es una partecita de la ENAU, una partecita bien chiquita de la ENAU, que la he extraído solamente como ejemplo, pero es su origen es la ENAU. Entonces, como ya habrán sospechado por el nombre del archivo, de la base de datos, está a nivel de hogares. Eso quiere decir que cada fila es un hogar, ¿no? Cada fila representa un hogar. La unidad de observación, el nivel de agregación es hogar. ¿Mm? O sea, acá me dice identificador del hogar, ubigeo del hogar, variable P102, que según lo que veo acá es el material predominante en las paredes exteriores. Hay hogares que tienen su casita con paredes de ladrillo, otros con triple A, con madera. P104 es cuántas habitaciones tiene este hogar en su vivienda. El P104B2, si la vivienda fue construida con asistencia de un ingeniero o arquitecto. Y P1121, si tiene alumbrado, si tiene electricidad o no tiene electricidad dentro de su casa. Entonces, listo. Hogar. Cada fila es un hogar. Ah, ya, está bien. Y tenemos en total 37.053 hogares. Entonces, veamos algunas cositas. Como siempre, la variable describe, que se puede abreviar como des, simplemente lo que me va a dar es una lista de las variables, el tipo de variable que es y su descripción sumamente eh, resumida. Un resumen. Acá lo que estoy haciendo es justo lo que aprendimos al final del do file anterior. Cómo extraer los códigos de departamentos o regiones, de provincias y de distritos, ¿no? Acá. Genérame un identificador de la región que sea una parte sustraída de la variable ubigeo, donde me paro en el elemento 1 y desde ahí extraigo dos elementos. Eso ya hemos visto hace un rato, no lo voy a explicar de vuelta. Igual con ID de provincia, sustraigo esa información. Entonces, acá al final tengo identificador de la región, identificador de la provincia, identificador del distrito. Ya está. Y apliquemos un poquito de lo que hemos aprendido en las sesiones anteriores. Por ejemplo, vamos a ver qué información tiene la variable P102. La variable P102 nos dice qué material predomina en la pared exterior y hay gente que contesta ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento, adobe, tapia, quincha, piedra, madera, triple A, otros materiales, ¿no? Entonces, si ustedes van a hacer una investigación sobre esto, está un poquito mal presentado esto, ¿no? Si a mí me preguntan, hazme una descripción de cómo son los hogares en el Perú, cómo son las casas en el Perú. Si yo presento
un grafiquito poniendo el 45% son de ladrillo, bloque de cemento, 0,58 son de piedra. Mucho detalle, ¿no? Mejor podría agrupar todo esto y decir, todo esto son materiales de buena calidad. Todos estos son materiales de mala calidad. O puedo decir, todos estos son paredes precarias. Todos estos son paredes no precarias, ¿no? Entonces ustedes pueden agrupar. Y eso es lo que voy a hacer acá. Lo que estoy diciendo es genérame una variable dummy que se llame pared LATSEM, es decir, pared de cemento y ladrillo, que tomen el valor de 1 si se cumple esa condición. En este caso le estoy diciendo, si esta variable P101 es ladrillo o bloque de cemento, me va a poner el valor de 1. Para todo lo demás, va a poner 0. A ver, corramos y hago un tabulate de esa nueva variable, pared LATSEM. Y me dice que en la categoría 1 hay 16.756 elementos. Acá está, ¿no? Y la suma de todos los demás va a venir acá en 0, que sería 20.297 elementos. Pues lo que ha hecho acá, lo que se hace acá es resumir toda esta información que está en un montón de categorías en solamente 0 y 1. Como se han dado cuenta, es a discreción, ¿no? En este caso le he puesto, este es el valor 1, solamente esto. Quizás otro investigador diría, no, mejor que todo esto sea valor 1, porque no hay mucha diferencia, ¿no? Esto es ladrillo y cemento, acá también hay cemento y piedra. Ambos son materiales que resisten. Los demás sí son materiales que no resisten mucho eh, a la lluvia, al viento o al desgaste. Son fáciles de malograrse. Ok, entonces eso ya habíamos aprendido cómo utilizar, simplemente lo vamos aplicando. Luego ya sabíamos cómo renombrar variables, ¿no? La variable P104, ahora le estoy cambiando de nombre, ahora se va a llamar NAPS, número de habitantes. ¿Mm? Simplemente estamos cambiando el nombre, nada más. Y acá estoy generando otra variable que se llame ConsAT, es decir, construcciones con asistencia técnica. Esa variable va a tomar el valor de 1 si se cumple esa condición. Es decir, que la variable P104B2 tome el valor de 1. Esa variable decía sí, no y no sabe. Si es sí, que es el valor 1, la nueva variable va a tomar el valor de 1. Si es no o si es no sabe, va a tomar el valor de 0. Corro y ya está. Ahora tengo una variable de unos y ceros. Igual acá estoy generando una nueva variable que sea electricidad, que va a tomar el valor de 1 si se cumple esta condición. Y si no se cumple, le va a poner 0. Y bueno, acá voy a generar una variable 1, una variable que siempre toma el valor de 1, que ustedes dirán, ¿para qué hago eso? En un ratito van a ver la utilidad. Son solamente una variable que se llama n y que es 1. ¿Ya? Sé que parece que es inútil hacer eso, pero vamos a notar que sí es muy útil. Y vayamos a aplicar el comando collapse. El comando collapse, como suena, sirve para colapsar una base de datos. ¿Y qué es colapsar? Significa eh, resumir la base de datos en algunas variables relevantes. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo acá es lo siguiente. De esta base de datos que tengo abierta, sácame el promedio de estas variables y guárdalas en una base de datos nueva. A ver, veamos. Voy a abrir esta base de datos y acá tengo un montón de columnas y casi
37, más de 37.000 filas. Si yo corro el collapse, esta base de datos se va a borrar. ¿Dónde está el de? Ah, no había corrido el anterior. Cuando yo corro el collapse, toda esta base de datos que está grande se va a achicar. Se dieron cuenta de que ahora solamente hay una fila. Eso es lo que hace el collapse. Una base de datos grande la colapsa a una información sumamente reducida. En este caso, lo que le he dicho es, sácame la media de Paret Labsem, de NApps, de ConsAs y de elec. Estoy diciéndole, sácame la media de estas variables. Entonces, lo que me está diciendo es, la media de la variable Paret Labsem es 0,45. La media de la variable NHAPS es 3,28. La media de la variable ConsAt es 0,15. La media de la variable elec es 0,91. ¿Y cómo se interpretan estos valores? Veamos. Voy a volver a correr todo lo anterior solamente para regresar a esta base de datos original. ¿Ya? Si yo me doy cuenta, la variable paret-lapsen está compuesta solamente de unos y ceros. La variable const solamente de unos y ceros. La variable elec también de unos y ceros. Esas son variables dummy o variables binarias. Son variables que solamente toman valores de unos y ceros. Por el otro lado está esta variable nHAPS, que no es una binaria porque puede tomar un montón de valores. Esta sí es una variable numérica. Una variable numérica que puede tomar cualquier valor. Número de habitantes de una casa puede ser 0, puede ser 1, puede ser 15, puede ser 20. Entonces, esta es una variable que puede tomar cualquier valor entero positivo. Y estas son binarias. Y resulta que si yo saco la media de variables binarias, sale el porcentaje. Es decir, acá esto se leería como el 45,22% de hogares tiene pared de ladrillo o cemento. El 15,36% de los hogares tienen una casa que fue construida con asistencia técnica. El 91,64% de hogares tiene electricidad en sus casas, ¿no? Y eso se interpreta como porcentajes porque esas eran variables binarias. Que no era variable binaria no se puede interpretar como porcentaje, sino se interpreta como simplemente el promedio. Los hogares de esta base de datos, en promedio, tienen 3,28 habitaciones. Entonces, esa es la utilidad de tener variables. Esa es una de las utilidades de tener variables binarias. Nos permiten sacar porcentajes. ¿Mm? Listo. Sí, pregunta, chicos. Ok, sigamos. Sí, las dummies toman valores de 1 y 0. En esos casos, cuando hago la media, se puede interpretar como porcentaje. Ujú. Exacto, Liz. Ya, listo. Pero se han dado cuenta que cuando yo corrí el collapse, mi base de datos se perdió. Yo tenía esta base de datos que estaba bien, estaba así, bien bonita, con un montón de variables y un montón de observaciones. Y cuando corrí el collapse, literal, perdí mi base de datos, se borró mi base de datos. Para esos casos existe el preserve que viene acompañado del restore. Pero si yo no quiero perder mi base de datos, antes de correr el collapse, pongo preserve y una vez que lo termine de correr al collapse, le pongo restore. Entonces, ¿qué están haciendo esos comandos? Acá le estoy diciendo, la base de datos que está abierta, guárdala temporalmente
en tu memoria y cuando te diga restore, vuélvela a abrir. Entonces, si yo corro todo esto, corrió el collapse, pero mi base de datos no se borró. Veamos. Corrí, corrió y ejecutó el collapse, pero no borró mi base de datos. Para eso sirve el preserve y el restore. ¿Yo qué hubiera hecho? Por ejemplo, acá después del collapse hubiera puesto save. Save resultados. Resultados.dk. Lo que estoy diciendo es, corro todo esto y luego le digo, guárdame la base de datos en tu memoria, hazme un collapse, los resultados del collapse, guárdalos en una base de datos que se llame resultados y luego restaura la base de datos como estaba originalmente. Corro. Y acá me dice que no existe en NetHubs. Vamos a correr todo de vuelta. Y ya está. Si yo voy a mi carpeta, acá hay una base de datos con el nombre de resultados, que cuando la abro es el resultado del colapso. Entonces, esa es la forma de trabajar cuando no quiero perder mi base de datos que está abierta. Pongo preserve y restore. Por eso es que acá van a ver varias veces preserve, restore, preserve, restore, preserve, restore, porque no quiero perder mis bases de datos, ¿no? Entonces, veamos. Ya hemos corrido esto. Veamos este. Ya saben que el preserve restore eh, está simplemente para que no se borre mi base de datos. Pero lo que me importa explicar es esto de acá. Entonces, el collapse me servía para resumir la información en unas cuantas, en la media, ¿no? Pero cuando yo hice el collapse en el anterior, me salía la media de las variables de toda la población, de toda la base de datos. Pero si yo quiero separar esa información por alguna categoría, le pongo al final coma, by y la variable que identifica la categoría. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es, colápsame la base de datos para darme la media de estas variables, pero sepáralas por cada región. Entonces va a haber la media de Pared Lapsem para Cusco, la media de Pared Lapsem para Piura, la media de Pared Lapsem para, no sé, Lima. Así para todos los departamentos. Pues veo. Y acá está, ¿no? Acá está el identificador de la región y acá está las medias de las variables que le he dicho. Yo recuerdo que 8 es Cusco. Entonces leeríamos. En Cusco, el 18.26% de, el 18.26% de hogares tiene paredes de ladrillo cemento. En Cusco, el 8.04% ha construido su casa con asistencia técnica. En Cusco, el 90.63% tiene electricidad en sus casas. Y en Cusco, en promedio, los hogares tienen 3.07 habitaciones. ¿No? Es Cusco. Creo que otra vez. Uno creo que es Amazonas. No. Apurímac. Ayacucho. Ya no recuerdo bien. 17 creo que es Callao. Ya. Este departamento 17 tiene 47.55 hogares con paredes de ladrillo y cemento. Tiene 6.73% de hogares que han construido su casa con asistencia técnica y tiene 86.02% de hogares con electricidad. Y además sabemos que en promedio esos hogares tienen 2.79 habitaciones. Entonces, esto también está.
Es una información interesante. Mi base de datos, que era grande, con treinta y tantas observaciones, la he resumido en esta información que está a nivel de departamentos o regiones. Cada fila ahora es una región. ¿Mm? Listo. Para eso sirve ese byte. Voy a correr de nuevo acá. Digamos. Entonces, hasta el momento, hemos visto que cuando yo corro un collapse, me saca la media de las variables. Pero saca la media porque por defecto está programado collapse para eso. Por defecto va a sacar la media. Pero eso no quita que yo pueda sacar también desviación estándar, sumatoria, rango intercuartil y todo eso. Voy a ir a la ayuda de collapse y acá me da la lista, ¿no?, de todo lo que puedo sacar. Media, mediana, percentiles, desviaciones, percentiles, rango intercuartil, todo. ¿Cómo aplico eso? De la siguiente forma. Acá, por ejemplo, le estoy diciendo, todo esto, sácame la media. No le he puesto nada adelante, entonces va a sacar la media. Si yo le pondría acá, por ejemplo, paréntesis, y le pongo SD, lo que le estaría diciendo es sácame la desviación estándar de pared lapsen. Al siguiente no le he puesto nada en paréntesis adelante, entonces va a sacar la media. A este no le he puesto nada adelante en paréntesis, va a sacar la media. Este no tiene nada entre paréntesis adelante, va a sacar la media. Y este variable n tiene antes, en paréntesis, este sum. El sum es suma. Me va a sumar los valores de la variable n. Si acá le hubiera puesto entre paréntesis y QR, lo que le estaría diciendo es, sácame de la desviación estándar de pared lapsen, sácame el rango intercuartil de n-haps, acá no le he puesto nada adelante, sácame la media de eso, sácame la media de esto, y acá sácame la suma de los valores de la variable n. Entonces, esa es la forma en la cual yo le digo a Stata, al collapse, la forma en que le digo al collapse, de que me saque información, de que me saque específicamente un estadístico descriptivo. No solamente saca media, puede sacar todo lo que ustedes han visto en esa lista. O sea, acá lo que voy a hacer es lo mismo, solamente que acá le estoy diciendo que me sume la variable n. Voy a correr y acá me aparece n. Esto es lo mismo del anterior, ¿no? Solamente le he aumentado este. ¿Qué cosa era n? N yo había creado acá arriba, que era 1. Entonces, la suma de los valores de n de todos los que estaban en el departamento 1 es la cantidad de observaciones para esta región. Entonces, para esta región 1 hay 1220 observaciones. Para esta región 2 hay 1919 observaciones. Para Cusco, que es el 8, hay 1292 observaciones. Para eso, yo creé esa variable n igual a 1 para que al sumarla sepa cuántas observaciones había para cada categoría, para cada región. Ok. Mm, Ya. Ahí, preguntas, chicos. Vamos acá. Lo que sigue es esto. Este collapse es lo mismo hasta acá, ¿no? Hasta acá está igualito. Sácame la media de pared lapsen, sácame la media de nhub, sácame la media de cons-a, sácame la media de lec, sácame la suma de n, y luego le digo, sácame la mediana de la variable nhubs
Y ese resultado, guárdalo con el nombre NHAPS media. Medio raro. Sigamos. Le digo, sácame el valor máximo de la variable NHAPS y guárdalo con el nombre NHAPS subguión max. ¿Qué fue? ¿Por qué hice eso? A ver, vamos a copiar un ratito acá atrás. Yo hubiera podido hacer lo siguiente. A ver, voy a borrar esto. ¿Dónde está? Así, así, así. Voy a jalar esto un poquito para que esté completo. Ya. Lo que les, si nos damos cuenta, voy a correr este antes. Cuando aplico el collapse, lo que me pone acá como nombre de la variable es el nombre de la variable original, ¿no? Este en realidad es la media de esta variable, pero el nombre sigue siendo el mismo, la misma variable, ¿no? No la cambio de nombre. Eso puede ser problemático si yo quiero sacar diferentes estadísticos descriptivos de una sola variable. Y eso está sucediendo acá. Estoy sacando la media de la variable NHAPS. Estoy sacando, perdón, acá está. Esta es la media de NHAPS. Estoy sacando la mediana de NHAPS y estoy sacando el máximo de NHAPS. Entonces, según lo que les he explicado hace un rato, debería haber tres columnas con NHAPS, 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 NHAPS. No puede haber variables con el mismo nombre. Entonces, para evitar eso, para evitar ese problema, es que yo le digo acá que lo guarde con un nombre en específico. Entonces, le pongo esa información de la media de NHAPS, guárdala con una columna cuyo título o nombre de variable sea NHAPS media. Acá. Calcúlame el máximo de la variable NHAPS y esa información, guárdamela con el nombre NHAPS max. Entonces vamos a correr para ver qué resulta. ¿Dónde está? Todo esto. Y acá está. Esta es la media de Paret-Lapsen, media NHAPS, media de CONSAT, media de LEC, suma de N y acá. Esta es la mediana de NHAPS y este es el máximo de NHAPS. Y si se dan cuenta, yo le indiqué antes que el título, que el nombre de la variable sea NHAPS median. Y a este le dije antes que lo ponga NHAPS max. La forma de indicarle a Stata de que el nombrecito de la variable lo cambie es poniéndole esto, ¿no? El nombre y luego el igual. Y así evitamos ese problema de que le va a poner simplemente el nombre original de la variable. Listo. Ok, ¿qué más? Vamos a correr todo esto. Y bueno, hace un rato les dije que es bueno, una vez que corro el collapse, decirle que lo guarde como si fuera una base de datos, pero también lo puedo exportar. Y acá hay algunos ejemplos de exportar. Esto está guardándolo en formato stata, en formato DTA. Esto lo está exportando en formato Excel. Ahí dice, expórtalo en formato Excel utilizando un archivo que se va a llamar hogar1 18 col con el formato XLSX, donde en la primera fila del Excel le voy a poner los nombres de las variables. Y en caso exista un Excel con ese nombre, que lo reemplace. Este es para exportar al Excel.
Pero también lo puedo exportar en formato texto, en este caso en formato CSV, que es formato texto. Le digo, expórtalo en el formato delimitado usando este nombre que va a estar en CSV. Corro todo esto y cuando vaya acá a mi carpeta, lo he guardado como en Stata con el nombre Hogar 118, este está acá, pero también lo he guardado como Excel, que debe estar acá. Esperamos que abra. Y como yo le puse acá First Bar, lo que ha hecho es en la primera fila ponerle el nombre de las variables. Si no le hubiera puesto First Bar, mi base de datos estaría así, sin los nombres de las variables. Entonces, siempre es necesario ponerle First Bar para que exporte con los nombres de las variables. Y también lo ha guardado en formato CSV, que es este, creo. Está, sí, este es CSV. Ya está. Ese es el formato texto que está delimitado con comas. Eso hemos visto en las primeras clases, ¿no? Y ya está. ¿Hay preguntas, chicos, sobre el collapse? Continuemos. Sigamos. Entonces, voy a volver a abrir la base de datos Hogar 1, es la misma que hemos estado utilizando, misma. Y voy a hacer lo mismo que hace un rato, generar un identificador de región, crear algunas variables, cambiar el número de las variables, lo mismo que hemos visto hace un rato. Así que no hay problema. Lo que quiero que acá ustedes, eh, eh, lo que quiero enseñarles acá es esto, los archivos temporales, que se le llama temp-files. Resulta que en ocasiones, supongamos que están trabajando ustedes con los países del mundo, una base de datos gigante con países del mundo, y tienen que hacer un collapse para cada país. Entonces van a guardar su collapse en una base de datos. Los van a tener acá seguro, acá van a tener en su carpeta una base de datos del collapse para Perú, una para el collapse de Argentina, uno para el collapse de Ruanda, uno para el collapse de China, y así 180 y tantos bases de datos, cada una de ellas generada por un collapse distinto. Eso sería bien tedioso, ¿no? Tener 180 y tantos archivos guardados. En lugar de eso, se puede guardar en archivos temporales. Y eso es lo que acá queremos ver. Es decir, yo puedo guardar una base de datos, pero una vez que yo cierre Stata, esa base de datos se elimina. Solamente va a estar activa hasta que yo cierre Stata. Y la forma de guardar eso es la siguiente. Yo hago el collapse y luego eh, le digo que voy a crear una base de datos temporal, temfile, llamada hogar 1 18C. Y luego le voy a poner save con estos simbolitos acá. Estos simbolitos que son como, ah, como guiños. No son guiños, son comillas, como comillas, ¿no? Parecen comillas parciales. Esas comillas sirven para decirle a Stata que ese archivo que yo estoy grabando no es un archivo que quiero que esté grabado para siempre en mi computadora, sino que esté grabado solamente hasta que yo cierre Stata.
Una vez que yo cierre Stata, ya no existe. Entonces, corro esto. Y si voy a mi base de datos, perdón, a mi carpeta, yo no voy a encontrar una base de datos con ese nombre. Le he dicho, guárdame este archivo llamado Hogar 1 2018C. ¿Aparece acá? No, porque no es un archivo eh, que va a estar todo el tiempo ahí. Es un archivo que está ahí que está ahí flotando en la memoria de Stata y lo voy a borrar y lo va a borrar apenas yo cierre Stata. Inclusive, si yo le digo, ábreme esa base de datos, me va a decir, oye, no existe. ¿No? Pero si la he guardado acá, ¿por qué ya no existe? Lo que sucede es que tengo que correr todo junto. Si corro todo junto, recién acepta de que sí existe esa base de datos. ¿No? Entonces, para eso sirven los archivos temporales. Yo no lo uso mucho, eh, pero sé que para algunas personas les es de mucha utilidad y quizás ustedes lo van a usar frecuentemente, pero a mí no me gusta usarlo. Así que eso ya queda para ustedes. Ok. Pregunta, chicos. Ahora nos toca hablar sobre el comando append. Append se traduce apendear, ¿no? Apilar. Apilar bases de datos. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy al INEI y descargo la ENAU para el 2018, para el 2019, para el 2020, están en archivos separados, ¿no? Pero supongamos que yo quiero hacer un estudio utilizando varios años de la ENAU, tengo que poner, tengo que juntarlas, ¿no? Para juntar esas bases de datos, voy a utilizar append. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a abrir la base de datos Hogar 1 2018 y yo me doy cuenta que todos estos hogares son los mismos que he utilizado hace un rato y le voy a generar una variable que se llame 2008. 2008 para no confundirnos. Entonces, todos estos son parte de la base de datos del 2018. Y además, yo sé que tenemos otra base de datos que se llama 2000, Hogar 1 2019. La vamos a abrir por un rato. Use Hogar 1 2019. Ah, sería... Esta es la 2019. Igualito, tiene las mismas variables, solamente que estas ya son hogares de otro año, ¿no? Son 34.176 hogares que han sido encuestados en 2019. Pero lo que yo quiero hacer es esta base del 2018, acá abajo ponerle la base del 2019, ¿no? Hacia abajo ponerle la base del 2019. Entonces, lo que voy a hacer es, una vez abierta la base del 2018, le voy a decir apendea o apila usando la base del 2019. ¿Mm? Eso es lo único que deberían hacer. Voy a correr y acá me dice que todo salió bien. Abro y hasta la línea o hasta la fila 37.000 tantos son observaciones del 2018. Hasta acá son de 2018. Y acá abajo ha copiado los del 2019. Entonces nuestra base de datos ahora debe tener 60 y tantos mil, 71.229 observaciones. Listo.
Y bueno, hay una opción que dice que al final le puedes poner coma generate. ¿Por qué? Porque lo que te va a decir es, lo que va a hacer es generar una nueva generar una variable y esa variable te va a decir a dónde pertenece esta observación. Esta observación pertenece a la base de datos master, vamos a ver un rato que es master, y estas observaciones pertenecen a la base de datos using. ¿Qué es master y qué es using? La base de datos inicial que estaba abierta, esa es la master, y la using es la que estoy copiando abajo, ¿no? Entonces, en este caso, esta 2018 es la master y esta 2019 es la using. Entonces, en esa variable que yo he creado, los que tienen cero son parte de la master y los que tienen uno son de la base using. ¿Mm? Listo. Y bueno, voy a ponerle a los que son nuevos, a los que son de la using, le voy a poner que la variable año es 2019 y lo voy a grabar. Y ahora está grabado, ya tengo una base de datos apilada, ¿no? Con 2 años. Y eso pueden hacerlo, juntarlo con más años, 2021, 2022, todo lo que ustedes deseen lo pueden apilar. A esto se le llama juntar bases de datos de forma horizontal, perdón, de forma vertical, ¿no? Porque yo tenía una base de datos y abajo le pegué otra base de datos. Es un pegado horizontal. Pero también existe, pero es un pegado vertical, uno encima del otro, ¿no? Acá tengo la base de datos y abajo le pego la otra base de datos. Es un pegado vertical. Pero también existe el pegado horizontal. Es decir, yo puedo tener una base de datos acá y le quiero pegar otra base de datos acá al costado. Y eso ya no se hace con append, eso se hace con merge. Merge es el comando para hacer ese tipo de pegado horizontal. Entonces, veamos. Acá me doy cuenta que hay un merge de tipo 1.1, hay un merge de tipo M1, hay un merge de tipo 1M y también hay un merge de tipo MM. Veamos a qué se refiere. Vamos a poner pizarra acá. Segundo. Vamos a ver. Ven mi pizarra, ¿no? Tenemos, ¿me confirman si ven mi pizarra, por favor? Gracias. Entonces, empecemos con el merge 1.1.
Entonces yo tengo dos bases de datos, una base de datos acá, otra base de datos acá, dos bases de datos. Y el requisito es que ambas bases de datos estén al mismo nivel de agregación. Es decir, cada fila sea un individuo. Este es supongamos, niño uno, niño 2, niño 3, niño 4 y así, un montón de niños. ¿Ya? Cada fila es un niño. Y tenemos en el otro lado algunas variables. Supongamos acá está la edad del niño, el peso del niño, ¿qué más? La edad de los padres, edad de la madre, edad del padre, varias cositas. ¿Ya? Y así tenemos información sobre un montón de niños. Entonces, esto está a nivel de niños. ¿No? Niños. El nivel de agregación, la unidad de observación es niños. Y resulta que en la otra base de datos también voy a tener información al mismo nivel de agregación. Es decir, cada fila va a ser un niño. Cada fila va a ser un niño. Niño uno, niño 2, niño 3, 4, 5, 6 y así un montón. Pero, además, esta base de datos va a tener otro tipo de información. Por ejemplo, va a tener su nota en matemáticas, su nota en lenguaje y la nota en, no sé, educación física. Son dos bases de datos distintas. Esta base de datos es de características del niño y esta base de datos es sobre su desempeño escolar, supongamos. Pero ambos comparten que están al mismo nivel de agregación. Ambos son niños. Ambos, cada fila es niños. A esta fila, pero a esta base de datos inicial la voy a llamar master. Esa va a ser mi base de datos master porque es la principal. Y a esta le voy a llamar la base de datos using. Esta va a ser la using. ¿Qué hace el comando, el merge 11? Lo que hace es al niño 1 lo empareja con el niño 1, al 2 con el 2, al 3 con el 3 y así. Y va a armar una base de datos con toda esa información. Acá va a armar una base de datos donde va a estar cada niño con todas sus características: edad, peso, edad de la madre, nota de matemática, nota de lenguaje, nota de educación física. ¿Ya? Y ese va a ser el resultado de hacer el merge 1-1. Recapitulando, ambos tienen que estar al mismo nivel de agregación, ¿sí? Eh, Uno se llama master, otro se llama user. Puede suceder de que, por ejemplo, en esta base de datos esté el niño 7 y en esta base de datos no esté el niño 7. Sí, puede suceder y no hay problema. Puede ser que en esta base de datos esté el niño 8, pero en la base master no esté el niño 8. Sí, puede suceder y no hay problema. Entonces, ese es el using 1-1. Es el más simple de todos, el más intuitivo de todos. Ahora vayamos al using 1M. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner acá using 1M. El borrador.
¿Cuál es el borrador? O mejor el M1, ¿ya? El M1 es más intuitivo que el otro. M1. Este va a ser el using M1. Entonces, el M1, vamos a explicar el M1 bien. Acá tenemos una base que está a nivel de niños. Cada fila es un niño. Esa base de datos se va a seguir llamando la master, porque es la principal. Y la otra base de datos no va a estar al mismo nivel de agregación. Supongamos que va a estar a nivel de hogares. Ya no está a nivel de niños, está a nivel de hogares. Hogares. Y resulta que cada una de las filas de esa base de datos va a ser el hogar A, el hogar B, el hogar C, el hogar D, el hogar E, y así un montón de hogares. Y va a haber características de los hogares. No sé, una característica de este hogar es que tiene una variable es número de integrantes del hogar, número de integrantes. Otro, número de habitaciones que hay en el hogar. Otro, área urbana rural del hogar. Y así un montón de características, ¿no? Entonces, en el master está el niño y sus características. En el using está el hogar y sus características. Entonces, lo que hace el M1 es lo siguiente. Agarra este hogar y se pregunta, ¿qué niños viven en ese hogar? Vive el niño 1, hace match con el niño 1. Pero en ese hogar también vive el niño 2 y en ese hogar también vive el niño 3. En el hogar B vive el niño 4, en el hogar C vive el niño 5 y así va haciendo match. Y exactamente por eso se llama M1, porque en un hogar puede haber varios niños, puede haber M niños, ¿no? Y el resultado de esto va a ser una base de datos más grande que va a estar a nivel de niños, pero en cada niño va a haber sus características de edad, peso, edad de la madre y también las características del lugar al cual pertenece el niño. Entonces, ese es el using. Y como sospecharán, el 1M es al revés, ¿no? Entonces, vayamos al revés. Ahora vamos a hacer el 1M. En el 1M, esto estaría al revés, ¿no? Niños, a este lado. En este caso, la base master sería el de hogares. Y la base using sería el de niños. Lo que va a hacer el merge 1M es a cada hogar le va a corresponder varios niños, M niños. Entonces, en A vive el niño 1, vive el niño 2, vive el niño 3, vive el niño 4. En el hogar B vive el otro niño y otro niño. Así. Entonces, ese sería el 1M. En cada hogar pueden vivir M niños. Ese sería el 1M.
Y finalmente, el MM ya es una cuestión bien compleja que eh, el MM casi nunca se usa porque es muy complicado. Porque en este ejemplo, en este ejemplo que tenemos, sería algo así, ¿no? Este hogar corresponde, en este hogar vive este niño, en este hogar vive este niño 2, pero este niño 2 resulta que tiene dos hogares, sus papás son divorciados. Entonces, este niño no solamente vive en el hogar A, sino también vive en el hogar E, ¿no? Este niño 6 vive en el hogar C, pero resulta que es hermanastro del niño 2 y por eso vive también en este hogar, ¿no? Entonces es como que una mezcla de que hay, de que en cada hogar hay varios niños, pero varios niños pueden estar, perdón, en cada hogar hay varios niños, pero algunos niños pueden estar en varios hogares, ¿no? Es bien confuso. Por eso es que la gente, los investigadores, evita utilizar el merge MM, porque trae un montón de confusiones y usualmente salen pésimos resultados con el MM. Así que mi recomendación es nunca utilizar el MM. Trata de utilizar el 1M o el 11 y quizás a veces el M. No, a ver. Los más usados son 11, 1, no, M1, 1M. En ese orden es el orden de uso. El 11 se utiliza con frecuencia, el M1 se utiliza menos, este 1M se utiliza mucho menos y este MM casi no se utiliza. He visto a una persona utilizar el MM y salió cosas raras. Entonces, esos son los tipos de merge. En la siguiente clase eh, vamos a hacer las aplicaciones en esta parte eh, de esta acá. Vamos a hacer los merge. Vamos a ver los ejemplos de los merge. Ok, chicos, entonces ya son las 10. Eso sería todo por hoy. Espero que se haya servido de algo. Si tienen preguntas, me quedo un ratito más. Y si no, ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chicos.